Bueno, vamos a iniciar. Esta es nuestra primera mesa de trabajo, situación de los derechos y el buen vivir de niñas, niños y adolescentes. Y Pablo Romo Sedano va a hacer el favor de moderarnos. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos ocupando nuestros espacios. Quiero presentar con gran alegría, y es para mí un honor poder estar facilitando en esta mesa tan importante que es la situación de los derechos y el buen vivir de niñas, niños y adolescentes. Vamos a tener una intervención de cada uno de los participantes de 10 minutos, después de los cuales vamos a trabajar en cuchicheo, recogiendo y construyendo preguntas e intervenciones. Después recogemos las intervenciones y las responden nuestros panelistas para tratar de cumplir que no se nos cuelgue demasiado el tiempo. Mi trabajo es muy terrible porque me toca decirles, les tocan 10 minutos, les tocan 5 minutos. Muchas gracias por participar. ¿Sale? Quiero presentar a Daniel Cardoso, del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores de Paraguay. Está con nosotros también Jorge Luis Hernández Castro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, aquí en México. Sacubel Longoria Hernández, del Melel Xojobal, especialista en ser niña y nos va a hablar de ser niña y adolescente en México. Va a estar con nosotros Diego, que no lo veo. Ya llegó Diego. Diego López Aguilar, de Voces Mesoamericanas, y también está con nosotros Alicia Vargas, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la REDIM. Doy la palabra a Daniel Cardoso hasta por 10 minutos. Adelante. Bueno, soy Daniel Cardoso, soy parte del MOLACNAT, Movimiento Latinoamericano y del Caribe, de niños, niñas, adolescentes, trabajadores. En esta oportunidad me tocó hablar sobre las realidades de las infancias latinoamericanas. Un poco esto va a estar basado en un análisis de coyuntura que lo hicimos en octubre del año pasado en el marco de nuestro encuentro regional en un colectivo de 9 países, ¿verdad?, de Latinoamérica, donde fuimos viendo las infancias desde nuestras realidades como niño trabajador. En este análisis de coyuntura, ¿verdad?, vimos varias cosas y también un poco resaltar que desde nuestra mirada descolonial nos reconocemos como sujetos sociales, políticos, históricos y sujetos económicos. También podemos reconocer señales de muerte y de vida, porque para este sistema nosotros solamente servimos como consumidores y mano de obra explotada, siendo que podemos analizar, pensar en nuestro bienestar, en el de nuestra familia y la sociedad. Bueno, empezando un poco el análisis de coyuntura que hicimos, vamos a empezar desde lo político-económico, ¿verdad? Sobre donde vemos un común denominador que sería grandes empresas, multinacionales, grupos de poder político, ¿verdad?, que buscan de alguna forma el dominio político en una inestabilidad
donde ponen políticas neoliberales, donde privatizan en los recursos, o sea, elementos básicos, ¿verdad? En donde hacen tratado de libre comercio, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y unos tipos, ¿verdad? Nuevas expresiones que serían para nosotros de colonialismo sería la desigualdad y la distribución de tierra, el monocultivo, el agronegocio y la explotación de nuestros recursos naturales, que empobrece cada vez más a nuestra madre tierra, ¿verdad? Y a nosotros sus hijos. La manipulación, en este caso la manipulación de medios de comunicación, que sería que ellos manipulan la información a según quién sea dueño de esa empresa o quien esté comprando eso. Solamente se ve lo que ellos quieren, ¿verdad? Y no se muestra la realidad en sí en los medios de comunicaciones. Las militarizaciones también, que supuestamente son para control social, que no debería ser así, porque la Policía Nacional está encargado del control interno del país. Por ejemplo, en Perú, en la selva peruana, 4.000 soldados norteamericanos están rondando, ¿verdad?, por ahí, que afecta directamente a nosotros, a los niños, niñas, adolescentes. También la guerra económica en Venezuela, que desestabiliza la sociedad para así poder sacar recursos naturales de ahí, ¿verdad? También los gobiernos autoritarios, que sería la corrupción, que está vinculado a la narcopolítica, donde se hacen políticas, ¿verdad? ¿Cómo sería? El fondo privado de pensiones, que junto a empresarios configuran, ¿verdad?, de alguna forma para poder despedir a las personas y hacer golpes, que serían golpes parlamentarios, más conocidos en este momento como golpes blandos para nosotros, que no son tomando las armas, sino de diferentes formas, que son algunas violencias, o sea, sería una dictadura disfrazada para nosotros de democracia, lo que en realidad es que va avanzando, ¿verdad? Va haciendo el retroceso de esos partidos, ¿verdad? O sea, esas luchas sociales que lograron de alguna forma la igualdad en eso, logró el gobierno democrático. No hay garantías para nosotros, niños, niñas, adolescentes, ¿verdad? O sea, para todas las personas ¿cómo sería? En nuestros derechos humanos, y mucho menos para niños, niñas, adolescentes. Bueno, a nosotros nos golpea, ¿verdad?, a los sectores más desprotegidos. ¿En qué forma, verdad? Sería con políticas, ¿verdad?, que hacen son cada vez más fuertes. Nos golpean a nosotros las infancias directamente, a los sectores más desprotegidos, infancias y familias trabajadoras. Ahora vamos a entrar en lo político-social. La fuerte criminalización de las luchas sociales, ¿verdad? La represión de los sectores populares a los que luchamos por nuestros derechos, ¿verdad? En la incrementación de la violencia y discriminación cultural, lo que cada vez hace más el desarraigo de nuestra cultura. Vamos perdiendo, olvidando eso, y también de nuestra historia, ¿verdad? También el otro es niños, niñas, adolescentes,
trabajadores, campesinos, indígenas y niños que viven en las calles somos víctimas de políticas de limpieza social. ¿Qué sería eso? Cosas que a nosotros nos afectan directamente, impulsados por algunos organismos internacionales, ¿verdad? Como el que no podemos trabajar, nos sacan de las calles. Pero ¿por qué estamos ahí? Por ejemplo, son una de las cosas que tenemos que pensar y tener en mente. Otra de las cosas es que sería un poco la estigmatización que coloca a nuestro sector, ¿verdad? En un proyecto de muerte donde a nosotros nos marcan, sería la estigmatización como una cosa fea, mala, ¿verdad? Algo muy horrible, algo así. Muchas infancias, ¿verdad? Vivimos con nuestros derechos básicos vulnerados, como la salud, educación empobrecida, sin documento de identidad, sin protección, en una vida desigual, ¿verdad? Sí, vivimos en condiciones indignas y no nos visibilizan, sino que nos invisibilizan. En este caso sería el Estado. Y como me queda poco tiempo, pero además de todo eso, nosotros vamos resistiendo como niños, niñas, adolescentes, luchando constante por una vida digna y trabajo digno con respeto a a los derechos humanos, ¿verdad? La movilización y la resistencia de nuestros países frente a este contexto. En Chile, la movilización de los pingüinos, recalco que esto fue el año pasado, en 2016, en octubre. La marcha contra la ley Pulpín, movilización de los maestros en Perú, conformación del Congreso Democrático del Pueblo en Paraguay, movimiento campesino de niños, niñas, trabajadores en Bolivia, movimiento campesino, movimientos zapatistas en México, movimiento social y resistencia venezolana, tratado de paz en Colombia, la resistencia en Ecuador, ¿verdad? Y la articulación de diferentes sectores populares que luchamos para lograr esas cosas. Bueno, y una última cosa para terminar. Para ello nosotros nos fortalecemos en las culturas orígenes campesinas y nos abrazamos a la Madre Tierra que forma parte de nuestras culturas, ¿verdad? Y el buen vivir en español, Allín Causay en quechua, Tecojá guaraní, Lequil Lejal, Suxil, que vivan los niños, niñas, adolescentes de todo el mundo. Muchas gracias Daniel, muy importantes tus palabras. Doy ahora la voz a Jorge Luis Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, fundado por nuestro Tatik Samuel, que recordamos con mucho cariño. Muchísimas gracias. Felicitar a Melel por estos 20 años. Somos pues hermanos en este camino, inspirados, fundados por Tatik Samuel, y bueno, aquí con Gonzalo también, que es parte también fundador del Fraiba y fundador del Melel, y pues me da de verdad mucho gusto poder estar con ustedes en estos 20 años de caminar. Me tocó comentar un poco un tema un poco complejo: niñez y contextos de guerra y militarización. Somos sabedores los que vivimos aquí en Chiapas y tenemos ciertos años que vivimos en Chiapas durante los años 90, pues una situación de guerra muy compleja, con la militarización, con grupos paramilitares, con políticas contrainsurgentes que no han concluido y que siguen afectando pues mucho a nuestras comunidades campesinas e indígenas.
Tal vez muchas y muchos de ustedes que están acá, que son jóvenes, tal vez ya no nacieron con ese contexto, pero otros que tienen ya 20, 25 años, les tocó vivir pues en ese contexto de guerra, ser desplazados, ser desplazadas, ser testigos de cómo detenían a sus familiares o a sus compañeros de organización. Y muchas de ustedes, que tal vez eran niñas y niños, pues también estuvieron en esos procesos de lucha, de resistencia, de defensa de los derechos. Muchos de ustedes también, a lo mejor, yo recuerdo que participaban muchos niños y jóvenes en los cinturones de paz, ¿no? Y muchos de esos niños y niñas eran desplazados, ¿no? Y vivían en ese contexto y nos los encontrábamos pues así, en la calle, también desplazados de sus comunidades y que se venían para acá. Y así también fue ese contexto donde nació Melel, ¿no? Ahora vivimos otra guerra, lamentablemente, ¿no? Ahora estamos en una guerra mucho más amplia, que tiene muchas caras, que tiene muchas pinzas, que tiene muchos elementos, y estamos pues en ese contexto también de guerra. Entonces en Chiapas vivimos pues dos guerras, esta de los 90s que todavía no se acaba, ¿no? Porque los militares siguen ahí, los grupos paramilitares siguen ahí, las armas siguen ahí, hay desplazados de esa época, pero además tenemos esta nueva guerra, ¿no? Que esta guerra contra el crimen organizado. Y esta nueva guerra pues tiene, como ya decía, muchas caras. Una es la militarización, ¿no? El cómo los militares han estado entrando a nuestra vida civil, a nuestros espacios civiles, a nuestros espacios ciudadanos, ¿no? Con el argumento del crimen organizado, pues la militarización ha ido en aumento en varios de nuestros espacios, ¿no? Esto ha traído que en los últimos 10 años ha aumentado pues la violencia en muchas partes del país, acompañado esta violencia por situaciones de impunidad y corrupción en las instituciones que vemos en nuestro país, ¿no? En esta guerra contra las drogas, como le han llamado, o contra el crimen organizado, es el pretexto perfecto que tiene el Estado justamente para violar los derechos humanos, ¿no? Como ya decía, incrementando la violencia, ¿no? Han aumentado los homicidios, lamentablemente las desapariciones forzadas, ¿no? Estábamos hablando que hacia el primer semestre de 2017 ya habían casi 40,000 personas desaparecidas solamente en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, más aquellas que no están dentro de este registro, más aquellos, la gran mayoría jóvenes, migrantes que vienen de países de Centroamérica y cruzan por nuestro país y por nuestro estado y que desaparecen. Más de la mitad de estas desapariciones son justamente en la administración de Peña Nieto. Pero también otra cara de esta guerra es el tema de la tortura. Muchas personas son víctimas de tortura, muchas de ellas también jóvenes. Muchos niños y niñas son testigos de la tortura que sufren sus padres, sus hermanos mayores, ¿no? Y como ya decía, el desplazamiento interno también que viven estos jóvenes ahora por el contexto de violencia que se da por esta guerra contra el narcotráfico, ¿no? Vemos también un elemento que queríamos resaltar y que desde el Fraiba estamos documentando, que es la vulnerabilidad que viven los jóvenes y adolescentes de la comunidad LGBTI, ¿no? Jóvenes y adolescentes que viven pues situaciones de riesgo y vulnerabilidad, discriminación, agresiones violentas, incluso asesinatos, ¿no? Las comunidades indígenas y campesinas también son parte de este contexto de violencia, ya que sus territorios
están siendo vulnerados por empresas de hidrocarburos, por empresas de extracción minera y la población indígena y campesina, muchas de ellas jóvenes, mujeres sobre todo, organizándose en la defensa de este territorio. Este es el contexto que nosotros vemos un poco en que se da la situación que vivimos en México, la situación de violencia, la situación de represión, la situación de guerra, en donde se ven los niños y niñas y adolescentes en este momento en Chiapas, ¿no? Y en México, ¿no? Muchos de los jóvenes que actualmente acompañamos son pues testigos de esta guerra, víctimas de esta guerra, y vemos ahí una importancia del acompañamiento, primero de la documentación y después del acompañamiento psicosocial hacia los jóvenes y hacia los niños y niñas. Desde la experiencia del FRAIBA y el trabajo psicosocial que hemos elaborado con médicos y psicólogos, especialistas en situaciones de guerra y de violencia, vemos que los niños y niñas, además de vivir sus propias experiencias traumáticas, pues son especialmente sensibles a una desorganización familiar como parte de esta guerra. Muchos niños han tenido que salir y adolescentes que salir de sus familias y se ha desorganizado la familia como parte de esta guerra y viven justamente los efectos de esta violencia. Lo que hemos observado es que los niños cuyos padres han sido asesinados, pues viven frecuentemente apatía, miedo, ¿no? Situaciones de miedo, de temor, muchas veces toman responsabilidades que les tocan por ser hermanos mayores y cuidar a sus hermanos más pequeños, ¿no? Irse a vivir con familiares o con otras personas y cargar con esta estigmatización social. Es decir, si mataron a tu papá, si mataron a tu hermano, es porque algo estaba haciendo. Les dicen y están con esa estigmatización social, ¿no? También los niños y niñas de personas desaparecidas o torturadas, pues viven problemas afectivos, vemos recurrentemente pesadillas, evasión a la realidad y estigmatización. Si tu papá, tu hermano mayor está desaparecido, es porque algo hizo y viven con esa estigmatización constantemente, ¿no? Lamentablemente vemos que este contexto de guerra y de violencia para las niñas y niños a veces se normaliza. Si decimos que esta guerra contra el crimen organizado comenzó en 2006, ya hay una generación de niños y niñas que han nacido y crecido en este contexto de guerra y de violencia, ¿no? Para nosotros es justamente preocupante esta situación y creemos que es muy importante que las niñas y los niños tengan la información adecuada para poder afrontar esta situación de violencia en donde viven. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Me toca, como les dije, el papel más espantoso de estar presionando para lo del tiempo, ¿verdad? No crean que quiero impedir que escuchemos lo que están diciendo, pero vamos ajustándonos a los tiempos. Muchas gracias, Jorge. Muy importante tener en el horizonte niñas, niños y adolescentes víctimas, también consecuencias de la guerra. Doy la palabra ahora a Sacubel Longoria para que nos hable acerca de ser niña y adolescente en México. Buenos días, hoy tengo el honor de presentarles qué es ser niña y adolescente en México a base de lo que hemos construido mis compañeras y yo. Ser niña y adolescente en México hoy en día es duro. Nos enfrentamos a la discriminación, el abuso y el maltrato. Identificamos que en nuestro país hay lugares donde existen el matrimonio forzado, la explotación laboral, la desaparición y la trata de personas.
Ser niña en México es ponerte obstáculos para no decidir cómo ser y qué hacer. No nos dejan decidir nuestro camino, nuestro futuro. Nos tratan como si fuéramos objetos débiles y fáciles de manipular. Es también estar muy protegida por las personas mayores. Pero también es imaginar, soñar sin límites. Crece que todo se puede lograr. Jugar y reír con la esperanza de que nunca termine la alegría. Nos damos cuenta que cuando vamos creciendo algunos hombres nos ven diferente. Nos observan como objeto al que quieren manipular. A las adolescentes no les dan libertad de decidir su propia vida. Una adolescente en México se siente insegura de sí por las ideas que a veces nos imprimen en la infancia. Algunos adolescentes se enfrentan a la desvalorización por querer seguir el modelo de la mujer perfecta. Por los estereotipos, niñas y adolescentes no somos libres de expresarnos, de alzar nuestra voz y decir no más y ser nosotras. En varias familias hay creencias de que niñas y adolescentes no pueden o deben hacer ciertas cosas, como ir a la escuela, porque solo va a ir a buscar marido, o para qué si se va a casar. A la vez que se espera que por ser mujeres con o sin estudios aspiremos a tener una casa y atender una familia. Cuando una hace preguntas para buscar respuestas, es abrir los ojos y darse cuenta cada día más de lo que puedo hacer. Aunque existe el riesgo que en la búsqueda de comprender y buscar la comprensión, a darnos a entender, haya equivocaciones. Cada equivocación es un aprendizaje, es levantarse y seguir el camino, a pesar de los obstáculos que se nos presenten. Algunas personas aún creen que durante la infancia y la adolescencia no se pueden hacer cosas como las que hacen los adultos. Se nos tratan como inmaduras y rebeldes, sobre todo a las adolescentes. Ser niña y adolescente es inspiración. Ver el mundo, entenderlo y ser realista. Tanto niñas y adolescentes vivimos diferentes realidades en las que enfrentamos problemáticas que violan nuestros derechos. Estas problemáticas las vivimos tanto en nuestra familia como en otros espacios, escuela, barrio, comunidad, etc. Y son problemáticas comunes con otras niñas y adolescentes que viven en diferentes lugares de este país. Algunas de las problemáticas que identificamos y que nos afectan son las siguientes. El machismo, ya que a las niñas nos enseñan a hacer el aseo y a muchos niños no les enseñan ni les piden hacerlo. Se dice que las niñas no tenemos fuerza de voluntad para hacer las cosas. Se prioriza el estudio a los hombres que el de las mujeres. A nosotras nos limitan salir, tener espacios de diversión y el noviazgo. Hay tabú en las familias y no nos hablan de sexualidad. Por eso hay embarazo adolescente e infecciones de transmisión sexual. En algunos lugares no hay participación de las mujeres en las asambleas, de tomar algún cargo, ni heredar tierras, mucho menos para las niñas y adolescentes. En la escuela y algunas religiones a las mujeres se nos obliga a usar faldas, aunque nos sintamos más cómodas con pantalón, como yo, me siento mucho más cómoda con pantalón. En la escuela las cuotas son altas y a veces no tenemos la posibilidad de pagarlas, lo que limita nuestras posibilidades de estudiar. Y en México se dice que la educación pública es gratuita. Somos discriminadas por ser indígenas. Y en la escuela solo enseñan el español, lo que dificulta el aprendizaje a muchas niñas.
Hay zonas de marginación y pobreza, donde obligan a jóvenes a casarse, solo por verles platicar con algún otro joven. Hay lugares donde es costumbre intercambiar dinero o tierras por las hijas. El embarazo adolescente es otra causa del matrimonio forzado. Se desvaloriza tanto a niñas y adolescentes que pueden creer que en algunos casos de violación se obliga a la mujer a casarse con el agresor. A las niñas y adolescentes se nos ve como objetos, tanto que corremos riesgo en muchos espacios, incluso en el internet, como el ciberacoso o el ciberbullying. En muchos lugares enfrentamos el acoso sexual, que nos quieran manosear, nos digan palabras ofensivas y obscenas. Otro riesgo de los delitos de la desaparición forzada y secuestro con fines de explotación sexual, transporte de drogas o tráfico de órganos. A diario escuchamos en Chiapas y en general en el país casos de feminicidios, asaltos, secuestros, violaciones y personas desaparecidas. Tanta violencia en el país nos afecta en que nos tenemos que cuidar demasiado y desconfiar de hombres y hasta de mujeres por el miedo de que nos hagan daño. No queremos vivir con miedo. Con estas problemáticas identificamos que algunos de los derechos que se nos vulneran a diario son: derecho a vivir una vida libre de violencia, derecho a la educación, a vivir sin discriminación, derecho a la información, derechos sexuales y reproductivos, y el derecho a la participación, a no escuchar nuestra voz ni tomarnos en cuenta para la toma de decisiones. Proponemos que nos permitan ser diferentes, sin estereotipos, ya que cada una es única. Queremos que desde la infancia, tanto a hombres como mujeres, sepamos que la agresión y violencia no se justifica. Proponemos escuchen nuestra opinión y sea tomada en cuenta para decidir sobre nuestras vidas ahora, no cuando seamos grandes. Exigimos que las personas adultas nos consulten y no decidan por nosotras. Proponemos que clases se den en nuestra lengua materna, por ejemplo, el celtal, el sosil, el chol, el mam, el tojolabal, etc. Exigimos que haya algo para que podamos caminar por la calle sin miedo, sin ser acosadas sexualmente y poder reunirnos con otras libremente. Exigimos que no haya discriminación por ser lo que somos: mujeres, indígenas, trabajadoras, niñas, adolescentes. Queremos fomentar más espacios como este, donde podamos expresar lo que sentimos, observamos y vivimos. Exigimos conozcan nuestros derechos para que nos los puedan garantizar. Gracias. Sacubel, muchísimas gracias por tu participación. Muy importante tus palabras y lo que estás diciendo. Gracias. Doy la palabra a Diego. ¿Le puedes pasar y aprieten el botoncito? Le doy la palabra a Diego López Aguilar, de Voces Mesoamericanas. 10 minutos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, compañeros y compañeras de diferentes lugares, de diferentes países. En primer lugar, pues voy a presentar mi nombre, mi comunidad y donde estoy trabajando. Soy Diego López Aguilar, soy de una comunidad naelchen, municipio de San Juan Cancuc, Chiapas. Hablo la lengua tzeltal y tengo 23 años. En este año pues acabo de terminar mi carrera.
Pues igual estoy trabajando en la organización que se llama CIMICH. CIMICH significa Coaliciones Indígenas Migrantes de Chiapas, porque la organización tiene como el nombre muy larga, pero nosotros así se le llama, CIMICH. Bueno, igual de Voces Mesoamericanas es la base del CIMICH, es la base. Pues bueno, pues más o menos también voy a hablar un poco de mi idioma. Pues la balikta pisilikte hayepte juleshalokel. Pues ahora todo pues ya cholwei te buxcoplal 22 escolar xcaltic hichbitil tasventa hichbitil le atletic te biti vaya shloi tabati hichbitil shloi vuelta slel atel. Y pues ya kilite hichbitik ash chukul y ash tulante hichbitil ya ente shloi vaya xcaltic ais bokolil y más hichun más te buk nashkalite hichbitil shloi velik ash chukul tatu tulan xcalite hichbitil ash shil xcalite snah yavilike. Y pues entonces pues bueno, pues en primer punto, pues en mi comunidad Nalchen, pues estoy viviendo ahí pues como 23, yo tengo 23 años, pues nunca, bueno, pensé emigrar, pues venía a trabajar acá en San Cristóbal, como 1 mes y 2 meses, y mi abuela pues como yo, bueno, pues yo crecí con mi abuelito, con mi abuelo, y mi mamá se falleció en 1993. Yo tenía 5 años, pues me quedé solito y fui con mi papá, y de repente mi papá tuvo otra mujer, pues como que me maltrataron mucho, ¿no? Y por eso he pasado muchas cosas difíciles de mi vida. Siento que por estar acá, pues nunca pensaba o salir o compartir mis experiencias del trabajo, de todo eso lo que he vivido. Entonces me costó, un poco. No, la verdad me costó mucho de cómo que salir o cómo poder lograr estudiar, ¿no? Porque mi papá pues nunca no me dio tiempo de estudiar, ¿no? Y nada más como que tengo 2 hermanitos, y igual tampoco no estudió porque mi papá no le daba permiso a estudiar, ¿no? Entonces pues sí, pues me di cuenta pasando 1 año, 2 años. Y mi abuelo, pues, mi abuela, a veces encuentro en el camino y me saludabas y todo eso, pues, y me llevaron ahí en su casa. Por eso estoy viviendo con mi abuelo, con mi abuela. Gracias a ellos y siempre les agradezco con todo corazón por haberme ayudado, por haberme apoyado gran esfuerzo por terminar esta carrera, ¿no? Entonces, pues desde hace 2 años, pues empecé a trabajar con mi familia, organizar un grupo más bien como trabajar y cómo puedo, o trabajar con mi familia. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando como la hortaliza y además también como la organización CIMICH y Voces, y ellos también me están apoyando con mis familias, llegan a dar talleres, viendo también a veces vimos el taller sobre el buen vivir y todo eso, la cultura, también el territorio. Pues yo creo que es muy importante ver ese tema, ¿no? Porque como que ahorita como los jóvenes, pues muchos salen a migrar y muchos se van a trabajar en México, Tuxtla, Sonora, algunos en Estados Unidos, pero como que se ha cambiado mucho, ¿no? Pues por eso para eso estamos trabajando con mi familia, y uno de mis sueños, lo que estoy pensando es cómo seguir trabajando con las personas de mi comunidad. Pues aunque por ejemplo ya terminé mi carrera, pero de igual nunca he pensado o ir a trabajar en otros lados, aunque sí, pero sí más bien como apoyar con las personas de mi comunidad. Entonces es lo que me gustaría hacer, pues más bien trabajar con la gente, cómo ver o cómo podemos también o recuperar un poco de las culturas que hayan dejado, que hayan perdido, porque los jóvenes, muchos también que ya no quieren, conozco varios jóvenes que
lo dejan su casa y se van a trabajar en México, pues ya cuando regresan pues y decían que ya no quería trabajar o pues ya no querían hablar celtal, ¿no? Pues entonces o sea que ese es el cambio que están pasando allá en mi comunidad y diferentes comunidades ahí cercanas, porque yo creo que es más importante no dejar de hablar celtal y como por ejemplo las chicas o las mujeres que se van a trabajar o sea, en ciudades, pues se van con sus ropas tradicionales, ya de repente cuando regresan pues ya ni siquiera poner sus vestimentas y todo eso, y eso es lo que está también, ese es el cambio también lo que estoy viendo, ¿no? Pues entonces como con mi familia, pues para empezar igual bueno, empezamos a trabajar con ellos, seguir como que recuperando un poco, compartir un poco los adolescentes cómo vivieron antes, cómo fue que trabajaban y todo eso, pues como para aprender un poco cómo también podemos hacer como nosotros como jóvenes y entonces ver también qué podemos hacer, qué cosas ha perdido. Entonces eso es lo que estamos haciendo con los compañeros de Voces y Simich, pues igual nos están apoyando, ¿no? Bueno, pues como que los jóvenes, los que se van en la búsqueda de trabajo, pues como decían algún compañeros que se desaparecen pues las personas, casi todos los tiempos a veces se van o que contentos y regresan muertos y su familia se queda mucho con mucha preocupación, ¿no? Pues es por eso como pues se van a ganar dinero, decían eso, pues yo creo que eso es lo que estamos pensando también, ¿no? Para aunque sí te salen a migrar, pero tienes que, o sea que ¿cómo decir? O sea que las personas, ese tema que estamos viendo es como que de la migración, aunque sí queremos migrar, pero que sea con derecho, ¿no? O con derecho o con papeles, y eso es también lo que estamos pensando, y con la organización nos están como que o enseñando eso, porque pues si cuando salen pues como que si salen así sin documentado, pues ese es también el gran como que un problema, ¿no? A veces te dejan trabajo, o sea, no te dan trabajo, entonces pues como que aunque sí como que derecho a como derecho a migrar y no, pues bueno, pues como que del territorio también pues como que se ha cambiado también, y por ejemplo como que la naturaleza y los animales, los aguas, pues porque la gente como que cada año se está cambiando un poco, ¿no? Pues nosotros pues es lo que empezamos a trabajar con mi familia, pues trabajar en la hortaliza, ¿no? Pues trabajar en la hortaliza, pues ahorita ya estoy trabajando con 18 personas que son todas mis familias y algunos vecinos, pues igual ya estoy formando grupos de niños y una vez trabajé con los alumnos de la secundaria, pues siento que pues cuando entré pues siento que todavía no puedo, ¿no? Porque es más difícil ir a trabajar con los jóvenes, a veces te acepta o no te acepta. Entonces eso es lo que estamos haciendo en la organización, pues es todo, pues muchas gracias a todos. Diego, muchas gracias. Diego López de Voces Mesoamericanas. Doy la palabra a Alicia Vargas de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Pues muchas gracias. ¿Sí se escucha, verdad? Sí. Pues muchas gracias por esta invitación. Yo vengo en representación de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
reciban un saludo especial de nuestro director Juan Martín Pérez García, que no pudo acompañar en este momento, y sobre todo un saludo con todo el corazón, con todo nuestro cariño a todos los integrantes de MELEL, a su directora, que es miembro de nuestro consejo directivo de la red, a Patti, que es miembro fundador de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Hace 15 años nos sentábamos en unos banquitos en una bodega en Xochimilco para pensar qué íbamos a hacer como aliados y cómo hacíamos cosas juntos. Así que para nosotros es simbólico estar en este aniversario porque representa parte de la trayectoria de la Redim, el trabajo de MELEL, y porque, por si ustedes no lo saben, MELEL es un pilar en la construcción de las redes en este país, en tanto pilar de la construcción de la Redim, ¿no? Y pues muchas felicidades por este aniversario, y es todo un placer y todo un honor, porque además personalmente también soy una organización que trabaja con infancia indígena migrante en la Ciudad de México, y siempre nos hemos encontrado y hermanado en cosas y en proyectos y en tareas pendientes y retos para este país. Y bueno, mi presentación tiene que ver con los desafíos que tenemos como país y como América Latina. Así que además yo también vengo hablando por la experiencia que he tenido en los últimos años de participar en la red latinoamericana y caribeña, la Red LAMI, que es una coalición de 19 países y 25 organizaciones. La Redim es una red que está en este momento en 17 estados en el país, y somos más de 70 organizaciones de sociedad civil trabajando con niñez. Y la verdad es que plantearse en una presentación de 10 minutos hablar de los retos es complejo, porque además aquí está mi presentación, pero acabo de escuchar lo que nos decía Sacubel, lo que nos decía Daniel, lo que dice Diego, lo que dice Jorge Luis, y la verdad de las cosas es que ahí están los retos, esos son los verdaderos retos. ¿Cómo los enfrentamos como organizaciones? ¿Cómo los enfrentamos como coaliciones? Sin duda también uno de los retos más importantes está centrado en la vinculación y en la capacidad de organización que tenemos los adultos para poder identificar estos desafíos y estas ventanas de oportunidad, tanto a nivel de la política como de la incidencia en los estados y en el aparato, digamos, en general, que toman las decisiones, las cámaras de diputados, las cámaras de senadores, los políticos. Ahí está nuestro reto, y sin duda la academia es un reto más. Y bueno, brevemente, en el lenguaje, digamos, políticamente correcto, hoy decir desafíos es como lo de hoy, pero en realidad pues nosotros, yo también ya soy media viejita, aunque conservada en años, pero en realidad tengo mis años metido en este tema, y la verdad es que simplemente antes les llamábamos nuestros problemas, ¿no? Y la palabra de decir nuestros problemas era como lo que nosotros sentíamos que nos pertenecía y que teníamos que enfrentar. Los problemas de la niñez, muchos años, cuando nosotros fundamos las organizaciones, decíamos los problemas de los niños, como desmarcándonos de lo que ellos tienen que vivir, y nosotros ya pasamos por eso y ya lo hemos superado, y cada vez en el lenguaje también nos vamos entendiendo y ubicando, y nos ayuda a aterrizar que los desafíos hoy, que los problemas no son de los niños, ni de las mujeres, ni de los hombres, son de la sociedad, son de los grupos familiares, son de las comunidades y son como país. Sin duda, ubicarnos desde ese lugar. Y ahora, digamos, en atención al tema del papel protagónico que tienen los sujetos en esta sociedad, pues nos hace que nos paremos desde un lugar distinto, donde el problema ya no le corresponde a esa persona por su grupo de edad o por su género, ya no le corresponde a ese grupo social que se encuentra en desventaja o en condiciones altamente de un riesgo de vulnerabilidad, nos corresponde como sociedad. Sin duda, el enfoque de derechos nos ubica también en una perspectiva donde el compartir la visión nos hace compartir la responsabilidad y nos delega tareas a cada uno de nosotros. Ese reto, eso que nosotros aquí lo manejamos y lo hablamos en la perspectiva que ya hoy es a veces muy común en las organizaciones de sociedad civil, les tengo noticias, compañeros de sociedad civil, ese no es un lenguaje común. A veces hablamos nosotros con palabras
desde la perspectiva de infancia. Tengo 5 minutos, acabo de empezar. Desde la perspectiva de infancia, desde el enfoque de género, y la verdad de las cosas es que cuando vamos a otros espacios nos damos cuenta que no entienden lo que estamos diciendo, porque la visión es lineal, porque no hay un entendimiento sobre lo que significa la equidad y la igualdad, sino la perspectiva jerárquica de la autoridad que baja hacia los niveles más, digamos, bajos de la jerarquía. Yo quiero decir así brevemente, en 3 palabras, rápido antes de que se me corre el tiempo, que yo ubicaría como 3 momentos distintos: un antes de la Convención de los Derechos de los Niños, que nos establece una condición, digamos, como en América Latina en general, donde los niños y las niñas eran vistos como sujetos de protección, como víctimas, como inferiores, como en una condición vulnerable permanente, que requerían de políticas del Estado que los protegiera y que los cuidara, ¿no? Y frente a eso, y no saber qué hacer, se generan una consistente y además muy popular política de encierro, de institucionalización. El niño que tenía problemas era institucionalizado, el niño que su mamá no podía con él era institucionalizado, el niño que se portaba mal de acuerdo a la regla era institucionalizado. Después la etapa, digamos, de la convención, con la firma de la convención de casi todos los países en el mundo. Hoy ya firmaron todos excepto uno. ¿Alguien sabe cuál es? Adivinen cuál. No, ya no, ya solamente queda Estados Unidos. Ya Somalia firmó, ya los países árabes firmaron, ya solamente falta Estados Unidos. Entonces, en el mundo, ¿no? Entonces, después de la convención, donde todo el mundo firma y ratifica, hay como una corriente de pensamiento donde todos los estados empiezan a trabajar para la implementación de la convención en sus países, generando leyes, armonizando marcos jurídicos, armonizando incluso sistemas de protección. Por lo menos en América Latina es nuestra experiencia. Y entonces casi todos, excepto algunos, Chile no tiene y algunos otros países todavía no tienen. México acaba hace apenas 2 años, en el 2014, de tener ley. Viene la época post-convención. Y la época post-convención, yo diría que es el escenario que nos platicó Daniel, donde vienen los estados a bajar, a disminuir, a limitar todas estas luchas sociales, todos estos derechos que se habían ganado en esta época. Y hoy estamos viviendo en América Latina un retroceso flagrante, donde tenemos países que están ya 25 años después, cuando dijimos que no podíamos bajar de la minoría de edad, 25 años después se vuelven a poner como propuestas que se baje la mayoría de edad de los 18 años. 25 años después seguimos hablando de que no es verdad, que los niños tienen derecho a la educación gratuita. Se sigue pensando en escuelas y colegios que ahora se privatizan y que se desmarca la responsabilidad del Estado. Seguimos hoy hablando de sistemas de salud a los que no están accediendo. Seguimos hablando de miles y miles de niños que además no sabemos cuántos son. Todavía no sabemos cuántos son los que están fuera del sistema escolar, no están teniendo acceso a la salud. Y bueno, todo el relato que nos hablan ahora, que se va acumulando con el tema de violencias, con el tema de movimientos reprimidos, la imposibilidad de hablar desde esta perspectiva de derechos. Y cuando en México pensábamos que ya teníamos sistema y que ya teníamos ley, y claro, déjeme decirle que además la Redim estuvimos por 1 año cargando nuestra corona de triunfo de que habíamos logrado establecer una ley más avanzada incluso que la propia convención, con un sistema muy importante. Hoy de verdad que nos cuestionamos si lo hemos hecho bien, porque en este momento tenemos un sistema, tenemos sistemas estatales, y lo que no tenemos es quién opere esos sistemas, la sociedad civil. No tenemos la infraestructura económica, la infraestructura estatal, pero tampoco tenemos el capital humano que opere, porque el reto más grande, hoy yo lo pondría,
justo en el tema de esa batalla cultural de la que nos ha hablado por muchos años Norberto Lipski, en cómo transformamos el pensamiento, en cómo transformamos nuestra visión, la parada de dónde nos movemos para poder hablar con niños, con niñas y adolescentes, y sobre todo en la recuperación de este concepto de la perspectiva de niñez, que nos habla de una perspectiva de democracia avanzada y que hoy no tenemos. La lucha sigue estando en el mismo lugar para combatir a los mismos pensamientos arcaicos y viejos. La lluvia me ha callado, así que hasta aquí la dejo. Muchas gracias, Alicia, por tus palabras. Démosles ahora a todos los ponentes un fuerte abrazo, un fuerte aplauso más bien. Muchas gracias. Yo les voy a dar el abrazo. Ahora vamos a hacer un ejercicio para que todos hablemos y no solamente los de este lado. Así como hace un momento lo hicimos en pequeños grupos, corrillos, cuchicheos, vamos a cuchichear durante unos minutos, unos 4 minutos, para ir elaborando nuestras preguntas y las impresiones que generan las ponencias que acabamos de escuchar. Júntense en pequeños corrillos para hablar 4 minutos. Muy bien, vamos a seguir compartiendo a lo largo de todos estos días. Ahora, la dinámica es la siguiente. Si alguien tiene, vamos a tener 7 preguntas específicas. Vamos a recibir a los panelistas, no comentarios de lo que estamos comentando, sino fundamentalmente 7 preguntas para dárselas a nuestros ponentes panelistas. Entonces tenemos otro micrófono y nos van a estar ayudando para quien quiera el micrófono. No es para compartir, es para preguntar ahorita. Después vamos a tener tiempo de compartir. 2 preguntas específicas a nuestros panelistas. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Allá, micrófono. Vamos a recibir 7 preguntas y después las vamos a responder. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Tomen nota si quieren. Hola a todos. Adelante. Soy Alejandro. La pregunta es, ¿cómo están trabajando? ¿Qué están haciendo para ayudar a los niños a no perder su lengua? No se escucha bien, disculpa. Va otra vez. La pregunta es, ¿cómo están trabajando o qué están haciendo para que los niños no pierdan su lengua, no pierdan el interés por su lengua? Ok, muy bien, ¿la tomaron? ¿Sí? Apúntenla, ustedes son los que contestan. Gracias por la pregunta. Otra pregunta por acá. Otra pregunta. Adelante. Fuerte. Muy interesante lo que dijo la niña. Es decir, nos exige que, deben de consultar a las niñas y niños
Ahora la pregunta, ¿cómo hacer para que los gobiernos consulten hacia los niños y niñas y adolescentes lo que es una educación pertinente y correcta? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta por estos lados? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Adelante. Me gustaría saber cómo definen el buen Muy fuerte porque la lluvia no nos deja oír. Que nos gustaría saber cómo definen el buen vivir desde el punto de vista infantil sin influir el adulto. ¿Sí lo entendieron? ¿Cómo definen de Kilkush Lejal? ¿Cómo definen el buen vivir desde la perspectiva de los niños? Ahorita lo respondemos, apaguen todavía. Muy bien, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ahí hay otra pregunta. ¿Qué estrategia se puede resolver las dos guerras que hay en México, que de los años 90 y la de los crímenes organizados? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Fuerte. Si quieres ponerte de pie. ¿Qué estrategia se puede resolver las dos guerras que hay en México, como la guerra de los 90 y los crímenes organizados? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí, micrófono. Gracias. Bueno, a nombre de mis compañeros del equipo nos preguntamos qué es lo que ha pasado para que todo lo que nos han relatado ocurra aún habiendo un reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué todavía no se cumplen esos derechos? Hablaban de una falta de capital humano, pero hay mucha gente que trabaja esos temas. Entonces, realmente, ¿cuál es el origen, la esencia, el trasfondo de por qué no logramos hacer que los niños garanticen sus derechos? ¿Qué pasa en el fondo? ¿Cuál es esa esencia que está haciendo falta? ¿Sí? Gracias. Gracias. Una última pregunta de este lado, micrófono, allá atrás hay una pregunta. ¿Cuáles son las fortalezas que consideran tener ya ahora en sus organizaciones? Está muy clara la pregunta, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos a una última, allá atrás. Gracias. Es para Sacubel. Sacubel. La pregunta es para Sacubel, si qué hemos hecho bien para que ella tenga esta fortaleza de estar participando en un panel, dando su opinión y su voz para nosotros. Muy bien, vamos entonces a cambiar la dinámica. Ahora les voy a pedir de este lado a las panelistas y los panelistas que respondan quizá en el mismo orden en el que hablamos. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien, Jorge, Daniel? ¿Sí? Van contestando conforme. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, doy la palabra a Daniel para que responda la pregunta que quiera de las que hicieron aquí. Aquí, ¿le pasas el micrófono? El primero. Ya está, adelante. El primero era cómo están trabajando los niños, niñas, o sea, cómo estamos haciendo para que los niños no pierdan su lengua, ¿verdad? Bueno, creo que como organizaciones hay sectores, ¿verdad?, en parte donde manejamos nuestra lengua y desde ahí hablamos, nos capacitamos con personas, ¿verdad?,
para conocer nuestra cultura nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros vemos esa necesidad, ¿verdad?, de saber nuestra historia y nuestra cultura en eso, ¿verdad? Porque si nosotros no sabemos nuestra cultura, nuestra historia, no vamos a saber lo que somos o lo que fuimos. No sabemos de dónde venimos. Entonces, nosotros en distintos países vemos la forma, ¿verdad? Algunos son con organizaciones, en el caso de Paraguay, organizaciones campesinas, pero ahí es un poco más fácil, digamos, las cosas esas, porque ahí el guaraní está reconocido, por ejemplo. Y creo que acá sería un poco más difícil, pero con padres, abuelos, ¿verdad?, que hablan esos idiomas, nos van transmitiendo eso y nosotros también apoyamos y ponemos de nuestra parte para poder aprender lo que es nuestra cultura. Muy bien. Muchas gracias Daniel por tu respuesta. ¿Alguna otra de las respuestas que quieras dar a las preguntas? ¿Alguna otra de las preguntas que quieras responder de las que hicieron? Sí. ¿Cómo definen el buen vivir desde la perspectiva de los niños, verdad? El buen vivir para nosotros no sería dejar de trabajar, por ejemplo, para nosotros niños, sino que eso es algo que nos hace dignos de lo que somos como organización de niños, niñas, adolescentes. El trabajo es nuestra identidad y el buen vivir sería para nosotros con nuestros derechos cumplidos como niños, niñas, adolescentes, donde podamos tener una salud gratuita, una educación más enriquecida, por así decirlo, donde podamos aprender más sobre lo que es la realidad, sobre lo que son nuestros derechos, donde haya más formación para nosotros niños, niñas, adolescentes. Y también el buen vivir sería como te digo, en la igualdad de tierra, esas cosas son. El buen vivir para nosotros no significa que tengamos todos y estemos simplemente ahí, sino que eso son cosas que si tenemos en la tierra, como en Paraguay, por ejemplo, un ejemplo, nosotros en nuestro buen vivir, en Tecojá, ¿verdad? Nosotros decimos que sin tierra no hay trabajo ni vida. Y el trabajo para nosotros es un buen vivir, ¿verdad? Es algo que nos dignifica. Y si tenemos tierra, vamos a tener vida, ¿verdad? Y de ahí, yendo ya hacia los demás derechos cumplidos, así es para nosotros el buen vivir como niños, niñas, adolescentes, sin contar con los adultos o algo así, desde nuestra perspectiva de niños. Muy bien, muchas gracias. Jorge, adelante. Bueno, hay una pregunta ahí específica que dice: ¿qué estrategias se pueden hacer para resolver esta guerra? Bueno, o estas dos guerras, ¿no? Primero, yo creo que es importante conocer la realidad, ver la realidad, qué es lo que nos está ocurriendo y pasando a nuestro alrededor. A veces pensamos que la guerra está en otros lados y a veces y no nos damos cuenta que puede estar en nuestra colonia, puede estar al lado de nuestra casa, puede estar enfrente de nosotros. Ver la realidad, ¿no? La otra es comprender lo que está sucediendo, analizar por qué está sucediendo esto y después tomar decisiones colectivas, conjuntas, justamente para actuar en estas realidades, ¿no? Primero es no negarla, no invisibilizarla, y después comprenderla, analizarla y tomar decisiones conjuntas. Lo que aquí le llamamos y trabajamos mucho el ver, pensar y actuar, ¿no? Y creo que es un buen método para poder visibilizar esta violencia y tomar pasos colectivos y organizativos como formas de afrontamiento para esta guerra. Muchas gracias, Jorge. Doy la palabra a Sacubel.
última pregunta que dijo la que preguntó la señorita de por allá. Pues supongo que las cosas que se hicieron bien en mi vida para que tuviera la fortaleza de estar aquí fue de que empecé a participar en Melel. Entonces como que eso me abrió los ojos de mis derechos, mis obligaciones y etcétera. También otra cosa que fuera para que estuviera todo bien es el apoyo de mis amigos, mis familiares, de todas las personas que conozco conforme a mis sueños y mis expectativas. Creo que eso es lo que se hizo bien para que tuviera la suficiente fortaleza de estar aquí. ¿Y ya? Muchas gracias. Doy la palabra a Diego para que responda alguna de las preguntas. Bueno, pues pues en la primera pregunta, ¿cómo está trabajando y qué está haciendo para que nos pierda sus idiomas? Algo así la pregunta. Pues yo creo que en la organización donde estoy trabajando, pues como que estamos viendo sobre eso, pues que cómo es que los niños que no pueden perder su idioma, ¿no? Entonces a través del como talleres, capacitaciones o un encuentro que la organización de Voces nos invitan y llegan muchos jóvenes, niños o niños de cualquier edad, es como que de 4 o 5 años que ya pueden caminar, ¿no? Pues entonces ahí estamos viendo pues a través de talleres o capacitaciones, porque también bueno, y lo que estoy viendo ahí en la comunidad también, pues desde los niños que entren en la primaria, pues yo creo que los maestros ya no están enseñando cómo hablar celtal. Pues bueno, cuando yo estudié en primaria, pues todavía practiqué palabras en celtal, y por eso entonces es lo que estamos haciendo nosotros como la organización CIMICH y Voces, y ir en las comunidades, trabajar con los niños jóvenes de primaria, secundaria, de prepa o los jóvenes también, pues eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Diego. También. Muchas gracias, Diego, por tus palabras. Alicia, ¿alguna que quieras contestar? Bueno, como verán, nos quitan mucho tiempo, entonces solo puedo decir 3 palabras y puedo que platiquemos afuera lo que queramos. A ver, ¿por qué no funciona? ¿Por qué tenemos un Estado que no respeta los derechos y los niños no viven en sus derechos? ¿Cómo hacemos para que los gobiernos consulten el tema de qué educación quieren los niños y niñas? Yo digo, número 1, el tema de un cambio de sistema, de un sistema que no tiene derechos a un sistema que procura los derechos, yo les digo, tengamos paciencia, porque a mí se me hace que esto es como generacional, es decir, no va a pasar de la noche a la mañana, hay que implementar, armonizar leyes, hay que implementar sistemas. Luego, el tema de cómo hacemos que suceda, por ejemplo, que el gobierno, que no es el gobierno, o sea, no es el gobierno amorfo, hay que irle poniendo nombre, vamos conociendo la ley, vamos conociendo los sistemas y vamos conociendo los sistemas, porque ahí vamos a ubicar quiénes participan en el sistema y cuáles son los huecos que tenemos que aportar, en donde tenemos que aportar. Por ejemplo, como parte del consejo del sistema está la Secretaría de Educación Pública, y si tenemos sociedad civil organizada que hace trabajo de incidencia y te plantas para buscar un lugar en ese consejo, sabes que tienes que dirigirle a la Secretaría de Educación Pública 3 cosas que le quieres decir. Eso es incidencia, eso lo tenemos que hacer. Podemos tener un montón de sociedad civil afuera que se está formando y que está interesada, pero déjenme decirles que aquí en Chiapas, Melel ha estado haciendo trabajo de incidencia y se ha quedado sola, se ha quedado solo. Es decir, la sociedad civil no aparece cuando tiene que aparecer, y es un reclamo a sociedad civil, y yo soy de sociedad civil. Es decir, hay muchas cosas que tenemos que seguir haciendo, y la participación infantil es un tema que empieza por la casa, avanza por la escuela
y concluye con participación de incidencia política, porque nuestra vida desde que nacemos es política. Gracias. Démosle un aplauso nuevamente a nuestros participantes. En este momento, dado que no nos da la vida y no nos da el tiempo, tienen en sus morrales unas tarjetitas que quizá hay mucho que preguntar, mucho que comentar, mucho que decir. Ayúdenos, escríbanlo en los próximos minutitos para hacerlo llegar a nuestras organizadoras que están aquí. Levanten la mano para que les vean y se los entregan para ir recuperando y en el siguiente momento de participación podamos recuperar su palabra. Dense 2 minutos o 3 para escribir un pensamiento muy bonito, no nos retiramos. Y pues démosle nuevamente un aplauso a nuestro panel. Dentro de sus morrales hay un paquetito de hojas de colores engrapadas. Las 2 primeras hojas son de color celeste. En esas hojas les pedimos que escriban únicamente en las 2. Si son muchas sus ideas, hacer pequeñita la letra y vamos a buscar que esas ideas puedan ser conocidas por todos nosotros. Entonces, una vez que terminemos de escribir, las recolectamos y luego la vamos a colocar en un mural para que todos podamos leernos y luego en los pasillos comentarnos. Si alguien no alcanzó los morralitos con las hojas de colores, mi compañera que está de este lado y mi compañero de este lado tienen hojas de ese color para que ustedes puedan solicitarle. Y bueno, para esto tienen 2 minutos.